¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a desarrollar la sesión número 1 del curso de formulación y evaluación de estudios de preinversión y expedientes técnicos en proyectos de infraestructura hidráulica y de riego en el marco de Invierte P. Para este evento se ha considerado desarrollarlo en 3 sesiones. La sesión número 1 la vamos a conducir el día de hoy. Y en esta sesión vamos a hablar de los aspectos generales de la inversión pública relacionada a lo que es infraestructura hidráulica y de riego. Y de ahí vamos a hablar sobre un elemento común tanto en la formulación de la inversión, o perdón, en la formulación de la preinversión, como en la formulación de la inversión, ¿no? Es decir, en el expediente técnico, que es el diseño agronómico y también el diseño hidráulico. En la sesión número 2, que va a ser la semana siguiente, el próximo sábado, vamos a hablar ya de específico sobre los aspectos relevantes en torno a la gestión de inversión pública relacionada a infraestructura hidráulica y de riego. Y vamos a ver también algunas recomendaciones y criterios a tener en cuenta en la elaboración del estudio de preinversión, es decir, la elaboración de la ficha técnica tanto para infraestructura hidráulica y también para proyectos de riego. Y en la sesión número 3, que va a ser de acá a 2 semanas, vamos a hablar ya específicamente sobre la elaboración del expediente técnico. Vamos a centrarnos en el instrumento de inversión. ¿Qué características, qué criterios, cuál es el contenido, los diferentes estudios que comprenden esta documentación que tiene que elaborarse según lineamientos que han sido emitidos tanto por InvierteP como también por la propia unidad sectorial. Bien, vamos a empezar entonces. En esta sesión vamos a hablar sobre la preinversión en infraestructura hidráulica y de riego, las características que tienen estos tipos de inversión y después vamos a tocar el diseño hidráulico, agronómico e hidráulico, los conceptos generales, las características del diseño hidráulico y luego del diseño, perdón, del diseño agronómico y luego del diseño hidráulico, en qué consiste, para qué sirve. Respecto a la preinversión, nosotros sabemos que el Estado, desde el año 2017, ha implementado todo un esquema de fomento y desarrollo de la inversión pública a través de InvierteP, ¿no? Que ha reemplazado lo que antes era el SNIP. Entonces, no vamos a detenernos en esta oportunidad a hablar las características, las diferencias, lo especial o particular que tiene el actual sistema de inversión pública. Pero lo que sí tenemos que plantear nosotros es que en este esquema de InvierteP se han determinado algunos criterios importantes en lo que vendría a ser el ciclo de un proyecto de inversión pública, ¿no? Este va a partir o va a tener su inicio con la programación multianual de inversiones, en la cual cada entidad va a establecer y va a indicar el proyecto o la intervención, la duración total, el presupuesto total estimado
y desagregado por cada una de las siguientes fases. En la siguiente fase de formulación y evaluación, la entidad va a desarrollar la formulación y evaluación del estudio de preinversión que va a poder ser desarrollado a través de los formatos 6A o B, ¿no? La ficha técnica simplificada, el formato 6A o la general, el formato 6B, o en su defecto, si existe, la ficha técnica estandarizada generada por la entidad sectorial, en este caso de infraestructura de hidráulica y de riego, será pues por el Midagri, ¿no? Ahora, dependiendo del tipo y las características de la inversión, ¿no? Se va a poder utilizar el formato 6 o 6A o 6B o en su defecto la FT, y nosotros tenemos que tener bien claro cuáles son las características de cada uno de estos para poder definir el uso del instrumento apropiado. Además de eso, ¿no? También existen los denominados perfiles, el perfil simple y también está el perfil reforzado. Que dicho sea de paso, también tienen que reunir ciertas condiciones para que se pueda considerar la pertinencia del uso de uno o de otro. Así nada más, nosotros no podemos utilizar indistintamente cualquiera de ellos porque cada uno tiene sus condiciones para poder ser utilizado. Bien. Eso lo vamos a ver la sesión siguiente. ¿Ya? En la siguiente sesión, la sesión número 2, ahí vamos a hablar sobre estas características o estas condiciones, estos requisitos que tienen que estar presentes para poder emplear uno de estos instrumentos de inversión, cualquiera de ellos. Ahora, en cuanto a los objetivos de los proyectos relacionados a riego, estos pueden ser dos objetivos. Uno puede ser la adecuada disponibilidad de agua para riego, y ahí estamos hablando de los proyectos relacionados a infraestructura hidráulica, que pueden ser desde bocatomas y elementos conexos, desarenadores, parsers y otros, canales, ¿no? Y en todo caso podríamos decir en líneas generales, infraestructura hidráulica para un nivel medio de riego. No se habla de represas, por si acaso, ni de afianzamiento hídrico cuando hablamos de infraestructura hidráulica. Y el otro objetivo va a ser la gestión eficiente de agua para riego. Y en ese sentido, ¿no? Estaremos hablando de los proyectos de optimización o tecnificación, perdón, de los sistemas de riego. En otras palabras, estamos hablando de proyectos de riego tecnificado, generalmente aspersión o goteo, ¿no? Son los dos principales tipos de sistemas de riego, principales proyectos de riego, en los cuales incluso la entidad sectorial Midagri ha establecido ya sus fichas específicas. Y estos a su vez responden a una causalidad que el Midagri también ya ha establecido y que está ahí en la PPT, ¿no? En la cual el efecto ulterior o el efecto principal, digamos, el efecto directo de la situación problemática va a ser la oferta de agua, ¿no?
la adecuada oferta de agua, que puede estar vinculada a cualquiera de estos dos objetivos. Y el efecto indirecto va a ser el incremento de los rendimientos de los cultivos o el incremento de la producción agropecuaria o el incremento de la productividad. ¿Por qué es un efecto indirecto y por qué no es un efecto directo? Es un efecto indirecto porque sabemos, pues, que un sistema de producción agrícola que pueda contar con una adecuada oferta de agua no es el único elemento, el único factor que va a determinar que podamos tener una buena producción. De por medio está el uso de material genético apropiado, o sea, de semilla apropiada, la implementación de técnicas de producción apropiada, de manejo cultural apropiado, sanidad, fertilización, etcétera, ¿no? Como va a ser uno de los factores, si este factor lo solucionamos, quiere decir que estamos contribuyendo, ¿no?, a poder garantizar un incremento. Pero de todas formas, eh, va a depender de que estén presentes los otros factores también en niveles idóneos. ¿Ya? Y ahí tenemos luego ya todo el conjunto de causas que se pueden considerar tanto en infraestructura hidráulica como en riego tecnificado. Ahora ya cuando hablemos nosotros en la siguiente sesión sobre estos tipos particulares de proyectos, vamos a ver que la entidad ha considerado que estas causas sí o sí tienen que estar consideradas también por ustedes. Es decir, prácticamente con este árbol de problemas, la entidad nos está dando ya el árbol de problemas, valga la redundancia, que nosotros también tenemos que considerar. Ya no vamos a tener que buscar otro árbol de problemas o estar rompiéndose ahí la cabeza buscando cuál será. ¿No? Acá nosotros vamos a encontrar proyectos enmarcados dentro de la optimización de la conducción del recurso hídrico, que como habíamos dicho, va a ser los proyectos de infraestructura hidráulica y que podemos desarrollarlo a través de tres instrumentos básicos, ¿no? La 6A, la 6B, o en su defecto, este de acá, que es la ficha técnica estándar para infraestructura de riego, pero que va a ser aplicable únicamente para proyectos que respondan a la naturaleza de mejoramiento. Sabemos nosotros que en el esquema de Invierte P hay dos tipos principales de proyectos atendibles, los que son los PIPs y los que son los no PIPs. Los no PIPs, ya para ir descartando, son todas las CORs. ¿Ya? Las famosas CORs son los no PIPs. Los PIPs son los proyectos que van a comprender una cantidad importante de actividades y van a resolver un problema y sus causas, y que están vinculados a algo denominado unidad productora. La unidad productora viene a ser la conjunción de tres componentes para brindar servicio a la población. El componente de infraestructura, en el caso de proyectos de infraestructura hidráulica, será pues la bocatoma, los canales y todo lo demás. Equipamiento, donde estarán las compuertas, ataguillas y demás. Y la capacitación o el conocimiento, donde entra a tallar lo que es la capacitación, el entrenamiento de los operadores, es decir, de las organizaciones de usuarios, que puede ser una junta, una comisión o un comité, ¿no? Entonces, tiene que haber esos tres elementos para que sea un proyecto PIP, una inversión PIP, si no, será una inversión no PIP. Para usar esta ficha, entonces, vamos a tener que considerar una inversión PIP y además que tiene que estar vinculada a la naturaleza de mejoramiento. Hay cuatro naturalezas: creación, cuando la unidad productora no existe; mejoramiento, cuando la unidad productora existe, pero
brinda servicios de una calidad inferior a la ideal y se necesita mejorar la calidad de la prestación del servicio. Y finalmente, perdón, y luego tenemos las otras dos naturalezas, que vendría a ser eh, la recuperación, la ampliación y la recuperación. Entonces, si nuestro proyecto va a ser de mejoramiento y además el monto tope de inversión van a ser 1.870 UITs, ¿no? Para este año sabemos que la UIT está en 5.150 soles y si lo multiplicamos por 1.860 nos sale 9.500.000 y tantos mil, ¿no? Ese es el monto tope que podríamos nosotros considerar en un proyecto, pero solo de naturaleza de mejoramiento. Si fuese de creación o fuese de ampliación o recuperación, ya no podríamos utilizar esta ficha, ¿ya? Y además debe de considerar otras dos condiciones, que el monto de capacitación, es decir, de entrenamiento a la organización de usuarios, no debe de estar por encima del 2% del monto de inversión total, es decir, del monto que resulte de considerar los costos directos más los costos indirectos, gestión y todo lo demás. Adicionalmente a ello, la fase de ejecución del proyecto, es decir, para que se pueda ejecutar el expediente técnico, no debe de superar los 8 meses. Y todo el proyecto, desde la idea hasta la ejecución, no debería estar por encima de los 2 años, ¿no? En esos supuestos se aplica esta ficha. La ventaja de aplicar esta ficha, como vamos a ver la semana siguiente, es que la información ya está previamente definida por la entidad, ¿no? La causalidad, etcétera, ya lo ha definido la entidad. Nosotros no vamos a hacer, no vamos a descubrir, como dirían ahí, la pólvora. Esa es la ventaja de esta, ¿no? Por eso es que nos pone esas condiciones, además. Si el proyecto fuese de otra naturaleza, ¿ya? Teníamos que usar la ficha 6A o la 6B dependiendo de el monto de inversión, además de también depender de la complejidad de la inversión, ¿no? Si es de alta, media o baja complejidad. ¿Ok? Bien. Eh, algunas consideraciones obligatorias que debe de estar presente para que se pueda plantear cualquier intervención en torno a infraestructura hidráulica o riego tecnificado. Primero es que tiene que estar considerado, ¿no? En la programación multianual de inversiones y además eh, tiene que existir todo un esquema que garantice que va a haber una buena programación de uso y distribución de agua durante la campaña. ¿Esto qué quiere decir? Que debe de estar operando una organización de usuarios que tiene sus turnos de riego, su padrón de usuarios, etcétera. Es decir, que elabora e implementa su plan de operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica a su cargo. Y esta
estos tienen que estar debidamente inscritos y autorizados como organización por la autoridad competente, que en este caso viene a ser el ANA. El ANA tiene que haberlos reconocido a nivel de junta, comisión, etcétera. Y además, como les decía, tiene que estar operativo, es decir, tiene que estar funcionando, tiene que estar realizando la cobranza de tarifa y otras cosas más. Obligatoriamente, en cualquier tipo de proyecto de riego, tiene que haber un componente de capacitación. En el caso de infraestructura hidráulica, el componente de capacitación está orientado a la operación y mantenimiento de la infraestructura que se va a generar. ¿Ya? Y en el caso de proyectos de riego tecnificado, la capacitación está orientada en dos aspectos. Uno, el manejo, la operación del sistema de riego tecnificado y dos, el manejo de la nueva cartera de cultivos. ¿Ya? En ambos tipos de proyectos siempre tiene que haber un análisis de la demanda hídrica para poder establecer cuál es el volumen de agua, perdón, cuál es la cantidad de áreas que se puede atender con el nuevo volumen optimizado, tanto para infraestructura de riego como para riego tecnificado, porque ambos van a permitir siempre la optimización del recurso hídrico. En infraestructura hidráulica, la optimización va a venir más por la mejora en el proceso de conducción, va a haber menos pérdida, ¿no? Generalmente la eficiencia del sistema de riego, en conducción, de riego por gravedad no revestido está alrededor de entre 40 y 50%, nada más. Ya cuando se hace el revestimiento, perdón, entre 30 y 40%, ya cuando se hace el revestimiento, esto sube entre 50 hasta 70%. Ya sabemos que a nivel de distribución, la eficiencia está, ¿no? En riego por gravedad, entre 50 hasta 60% puede llegar, pero el riego por aspersión llegas a 80, 75, 80 y en riego por goteo puedes llegar hasta 90, incluso en algunos casos reportan hasta 95%. Como va a haber optimización del agua, del uso del agua, de la distribución del agua, ese porcentaje de agua que antes se perdía y que ahora ya no se va a perder por el sistema de conducción o por el sistema de distribución, va a permitir que los interesados, los beneficiarios, puedan tener mayores áreas. ¿Ya? Por lo tanto, si anteriormente, antes del proyecto, sembraban, qué sé yo, 10 hectáreas o 100 hectáreas, ¿no? Como se va a optimizar, podrán sembrar tal vez 120, 150 hectáreas, no sé, ¿no? Para eso tiene que haber este análisis de la demanda y de la oferta. Eso lo vamos a ver en unos instantes. Para el caso de proyectos de infraestructura de riego, el problema recurrente siempre va a estar relacionado a bajos rendimientos de los cultivos, bajos niveles de la producción agropecuaria. Y dentro de sus causas vamos a encontrar una principal que va a ser la deficiencia del manejo de agua en la parcela o la insuficiencia de la disponibilidad de agua para riego. Esto a su vez va a tener sus propias o sus causas tanto directas como indirectas, tal como se ve ahí en el gráfico, ¿no? Acá, en este gráfico de acá, en este cuadrito. Acá. Estas van a venir a ser las causas que ustedes tienen que considerar en cualquiera de estos tipos de proyectos, ¿ya? Y esto, como les decía, ya está establecido por la entidad sectorial. Es decir, invierte P a, perdón, el Midagri
ha reconocido o ha planteado también que estas mismas causas son las que ellos consideran. Entonces, no hay mucha vuelta que darle ahí. Este es el esquema de los proyectos enmarcados en la optimización de la aplicación o distribución del recurso hídrico. Se entiende riego tecnificado. Acá también existe una FT específica y hay algunos criterios que se tienen que cumplir. El Estado dice, para este tipo de proyectos puede asumir el 100% del costo del suministro, construcción, instalación de los componentes comunes, es decir, del sistema de conducción principal, ¿no? De las tuberías principales hasta secundarias. Pero ya en las terciarias tiene que haber la participación o el cofinanciamiento del interesado, de los beneficiarios. ¿Ya? Y además, esto va a atenderse únicamente para productores que sean propietarios o posesionarios de unidades de producción, es decir, de terreno, pero que tienen que estar consideradas, tienen que estar inscritas ante la DRA como áreas bajo riego y pueden ser iguales o menores a 2 hectáreas por beneficiario, ¿ya? Es decir, un beneficiario puede tener máximo 2 hectáreas bajo riego, puede tener más, puede tener 20, qué sé yo, ¿no? Pero de esas 20, únicamente 2 pueden ser bajo riego. Eh, esta ficha técnica es algo más simplificada. Una característica que deben de tener en cuenta de este tipo de intervenciones es que se permite una opción única, una alternativa única. En los otros pueden ser una o dos o más alternativas, ya depende del formulador. La otra característica es que los beneficiarios obligatoriamente tienen que estar asociados, es decir, tienen que formar parte de algún tipo o nivel de asociatividad. Podría ser el mismo nivel de organización de usuarios, generalmente un comité de regantes, como también puede ser una asociación de otro tipo, ¿no? Una agrupación de productores, puede ser con o sin fines de lucro. El Estado no plantea ahí limitantes. Lo que sí va a exigir es esto, que sean propietarios o posesionarios de las áreas de producción y que éstas estén bajo riego en periodos anteriores incluso. Y además tienen que demostrar que tienen experiencia en la producción de la cartera de cultivos originales, ¿no? En cuanto a la problemática, ¿no? Acá está también la problemática que se considera. Igualmente el problema central va a ser siempre los bajos rendimientos de los cultivos, los bajos niveles de producción agropecuaria. Y ahí luego ya viene el conjunto de causas que pueden estar asociados a estos. Esto también, al igual que el anterior, lo ha establecido ya la entidad sectorial. ¿Ok? Eh, un aspecto importante de los dos tipos de proyectos, como les decía, es que al momento de plantearlos, sobre todo a nivel de proyectos de riego tecnificado, la cédula de cultivo original antes del proyecto va a cambiar comparado con la cédula de cultivo después del proyecto, ¿sí? Porque vas a mejorar la optimización del uso de agua, de la conducción o de la distribución del agua, en cualquiera de los casos, ¿ya? En cualquiera de los casos. Eh,
más verificable en todo contexto va a ser en proyectos de riego tecnificado, ¿no? Porque ahí vas a incrementar la eficiencia de la distribución, que va a pasar de 50% generalmente hasta más o menos un 85-90%, dependiendo del sistema de riego que vayas a considerar. Pero más o menos estos son los promedios. Esta variación de la cédula de cultivos o de la cartera de cultivos para infraestructura de riego va a contemplar la habilitación de nuevas áreas de producción, porque vas a tener más agua para atenderlas. En algunos casos, ¿ya? Mm, Es posible también que el formulador pueda verificar la factibilidad del incremento de la oferta. En algunos casos, no siempre. ¿Ya? Recuerden que eh, la oferta de agua la va a determinar la entidad sectorial, el ALA, ¿no? El ALA es el que te da tu licencia de agua por un volumen determinado, ¿no? Y un volumen tope determinado, ¿ah? Si tu licencia dice, qué sé yo, 10 litros por segundo, ese es el volumen tope que tú podrías disponer. En el caso que haya suficiente agua disponible en el sistema. Más allá de eso, no. Pero si es que no hay suficiente agua, tú puedes disponer de un menor volumen, ¿no? O deberías de disponer de un menor volumen. 7 litros, 6 litros, 5 litros, 4 litros, lo que ya se pueda captar dependiendo de las condiciones de disponibilidad de agua. Les comento esto porque muchas veces se entiende o se asume de que eh, si tú necesitas más agua, ¿no? El ala te va a dar más agua simplemente porque la necesitas. No es tan fácil porque el ala tiene que distribuir el volumen de agua que está discurriendo por un sistema y lo tiene que distribuir en toda la cantidad de usuarios que estén disponibles, ¿no? Si hay 20 organizaciones por un canal principal que traslada 7 metros cúbicos o 5 metros cúbicos, el ala va a determinar qué volumen de agua va a considerar en la licencia de cada uno de ellos, ¿ya? Sin que vaya a afectar a unos y no a otros. El ADA lo que hace es tratar de distribuir de la forma más equitativa posible entre todos los usuarios. Así es que tengan mucho cuidado porque muchas veces yo he visto en algunos estudios, ¿no? Que los beneficiarios quieren que su proyecto, el canal revestido, etcétera, pueda trasladar agua para atender, qué sé yo, 50 hectáreas y que la sección sea para 1 metro cúbico, ¿no? Y hacen un canal grande de 1 metro cúbico, pero la licencia únicamente les permite medio cubo, ¿no? Y quieren tramitar o quieren exigirle al ALA que les dé más agua y el ALA no lo va a hacer porque darles a ellos más agua quiere decir que a los que vienen a continuación les va a reducir o es muy probable que les tenga que reducir el volumen de agua otorgado y eso no lo va a hacer el ALA. Entonces, ahí qué sucede, que hay una inversión mal hecha, ¿no? Porque el canal nunca va a funcionar a un cubo porque la licencia no se lo va a permitir, la realidad hídrica no lo va a permitir. Entonces, hay inversión que se realiza en ese sentido y no se optimiza la inversión. Ahora, tanto al momento de elaborar el estudio de preinversión a través de la ficha, que como les dije, lo vamos a ver a detalle la siguiente sesión, como también el expediente técnico, se va a conducir el diseño agronómico y el diseño hidráulico. Eh, para ambos, ¿ya? Y
Para ambos tipos de proyectos, tanto de infraestructura como de riego tecnificado, se tiene que considerar el tipo de flujo. Este tipo de flujo se va a clasificar por dos aspectos, el criterio, el tiempo y el espacio. Si aplicamos el criterio de tiempo, puede ser un flujo permanente o un flujo no permanente. Si aplicamos el criterio de espacio, puede ser un flujo uniforme o un flujo variado. Básicamente, el flujo viene a ser la cantidad de agua que discurre por un conducto y que sea permanente, no permanente, uniforme o variado, depende de la altura del flujo, ¿no? Si la altura del flujo es constante a lo largo de un periodo de tiempo muy prolongado, ¿no? Va a ser un flujo permanente. Si es constante a lo largo de un tramo muy prolongado, va a ser uniforme. Si el flujo varía en intervalos cortos de tiempo, va a ser un flujo no permanente, y también si el flujo varía en intervalos de tramos muy cortos, va a ser un flujo variado. En infraestructura hidráulica, lo que vamos a encontrar muchas veces es un flujo permanente y variado, o un flujo uniforme y no permanente. Pero en proyectos de riego tecnificado lo que vamos a encontrar es un flujo permanente y uniforme al mismo tiempo, porque es un mismo flujo que va a discurrir por el conducto cerrado, por la tubería, ¿no? Esa es la característica de los sistemas cerrados o tuberías. En la práctica, para ir acotando también sobre infraestructura o sobre proyectos de riego tecnificado, en la práctica la tubería, que puede ser rectangular, nosotros generalmente consideramos a la tubería como un conducto cerrado de sección circular, pero podría ser también de otro tipo de sección, triangular o rectangular o cuadrangular, ¿no? En la práctica viene a ser un conducto todavía. La única diferencia es que es cerrado. Le da ciertas características especiales, ciertas características hidráulicas especiales, pero no muy distintas, ¿ya? Ya hemos hablado del flujo, es la altura de agua que discurre por un conducto. Mientras más permanente sea, mucho mejor. Un flujo permanente generalmente está en el nivel de flujo subcrítico, que es el recomendado, ¿no? Es aquel que va a permitir obtener la máxima velocidad hidráulica, la mínima infiltración. Eso va a garantizarnos que haya menor pérdida. Por eso es que siempre que se hace revestimiento de canales, se trabaja con flujos subcríticos, y eso nos garantiza la eficiencia hidráulica en la conducción y también la mínima infiltración, que se pierda menos agua por infiltración. Un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta relacionado a las propiedades geométricas de las secciones, tanto para conductos abiertos, canales, o conductos cerrados, tuberías, es que en ambos va a existir lo que se denomina el área, y se va a expresar en metros cuadrados, que viene a ser la sección transversal que va a estar en contacto con el flujo. Y también va a existir el perímetro mojado, que viene a ser la línea de contacto entre la superficie mojada y el flujo, y se expresa en metros. Ahora, en secciones en conductos cerrados, vamos a tener que el radio hidráulico va a ser igual a la cuarta parte del diámetro. Y en conductos abiertos, en canales, el radio hidráulico es una relación que va a existir entre el área hidráulica y el perímetro mojado, ¿no? Eh, En cuanto a la propiedad relacionada al efecto de viscosidad, esta es una propiedad que va a garantizar un mejor escurrimiento. Básicamente, la viscosidad viene a ser el efecto que va a generarse dentro o en la parte interior del conducto,
¿ya? Y que va a garantizar que el flujo discurra mucho más rápido. Viene a ser, lo podemos entender como lo opuesto al coeficiente de rugosidad, ¿no? El coeficiente de rugosidad es un coeficiente que nos indica las interferencias o las pequeñas deformaciones que tiene la pared interna del conducto y que van a reducir la velocidad del flujo. La viscosidad es algo opuesto. La característica de esta es que en conductos, principalmente en conductos cerrados, este efecto de viscosidad sea lo más cercano a cero, ¿no? A lo largo de todo el perímetro mojado. Algunos criterios de la demanda hídrica, ¿no? Relacionadas al diseño hidráulico. El diseño hidráulico hay que recordar que es un conjunto de procedimientos de cálculo que vamos a desarrollar nosotros para determinar eh, cuándo regar y cuánto de agua vamos a utilizar en cada riego. ¿Ok? Además de eso, en este proceso de cálculos que se lleva adelante en el diseño agronómico, se va a ir determinando los intervalos de riego, cuánto va a durar cada riego, el volumen de agua que se tiene que suministrar incluso a cada planta. Para ello, nosotros vamos a trabajar con algunos parámetros. Uno de ellos importante, el coeficiente del cultivo. Este nos va a permitir a nosotros determinar la cantidad de agua que va a requerir el cultivo a lo largo, o cada planta de cultivo a lo largo de todo el ciclo de producción. A partir de esto, nosotros vamos a determinar qué cantidad de agua, qué volumen de agua va a requerir toda una unidad o la sumatoria de unidades de producción, variando obviamente de los tipos específicos de cultivo. Un aspecto importante que se tiene que tener en cuenta es el balance hídrico, ¿no? Que viene a ser la verificación del aporte de agua, es decir, la cantidad de agua que va a entrar o que va a estar disponible para el cultivo y la cantidad de agua que se va a perder. De este balance hídrico, nosotros vamos a determinar qué cantidad de agua es el que el cultivo va a captar. Y esto va a estar determinado por el coeficiente del cultivo. El coeficiente del cultivo es básicamente la relación que existe entre la evapotranspiración del cultivo y la evapotranspiración de referencia. Este coeficiente de cultivo varía de acuerdo a los estados fenológicos, ¿no? Así como nosotros variamos nuestros hábitos alimenticios a lo largo de nuestra vida, ¿no? Cuando somos pequeñitos comemos papillas nada más y cosas suaves, y a medida que vamos creciendo ya vamos cambiando de hábitos alimenticios y ya cuando estamos adultos le metemos todo al estómago. Algo similar sucede en las plantas, ¿no? Cuando están pequeñas requieren una determinada cantidad de agua y a medida que van creciendo requieren mayores cantidades de agua. Obviamente, en la etapa de producción requieren volúmenes mucho más importantes. Eso va a estar determinado por el coeficiente de cultivo. Entonces, un cultivo va a tener distintos valores de este coeficiente a lo largo de su ciclo de vida y vamos a tener que determinar nosotros un promedio. Además de eso, sabemos pues que indistinto si es un proyecto de infraestructura hidráulica, un proyecto de riego tecnificado, vamos a tener unidades de producción con distintos cultivos, ¿no? Habrán, qué sé yo, una cantidad de X de hectáreas que contengan tuberosas, otras que contengan gramíneas, otras que contengan cereal, otras que tengan hortalizas y así. Para ello, para no estar trabajando nosotros con diferentes coeficientes de cultivo y hacernos un enriedo, se trabaja con un coeficiente ponderado y la ponderación es una ponderación aritmética, nada más. No, no hay otro tipo de ponderación por si acaso.
Este es más o menos, en resumen, el esquema que se emplea para determinar la necesidad hídrica de una planta, ¿no? Se calcula la evapotranspiración y se elige el coeficiente cultivo con el que se va a trabajar, generalmente es el coeficiente ponderado, y a partir de este se van incorporando los coeficientes de ajuste para ir definiendo cuál va a ser finalmente la necesidad total de agua que vamos a requerir para el conjunto de áreas que se van a atender. Este es el procedimiento estándar para el diseño agronómico, ¿no? Se calcula la evapotranspiración potencial del cultivo a través de cualquiera de las fórmulas que están, puede ser de Hargreaves, cualquiera, incluso puede ser a través del tanque evaporímetro. Con esto se va a determinar el factor del cultivo. A la vez vamos a determinar las áreas parciales de los cultivos. Esto es determinante para poder definir luego nosotros nuestro coeficiente ponderado, ¿no? Sin estas áreas parciales es imposible definir el coeficiente ponderado. Con este coeficiente ponderado vamos a hacer todas las estimaciones posteriores. Se va a determinar la evapotranspiración, el uso consultivo, para eso vamos a multiplicar la evapotranspiración obtenida por el coeficiente ponderado. A esto le vamos a adicionar la precipitación efectiva y el requerimiento de agua. Luego vamos a considerar el requerimiento volumétrico neto de agua. ¿Ya? Vamos a considerar el requerimiento de agua expresado en milímetros y lo vamos a multiplicar por 10 para expresarlo. A este requerimiento de agua lo vamos a multiplicar por la eficiencia de riego del proyecto. Si es un proyecto de infraestructura hidráulica, solamente revestimiento de canales o lo que es boca toma, cosas así, lo multiplicaremos por 0.40, que es la eficiencia de un sistema por gravedad. Si es un proyecto de riego tecnificado, nosotros tenemos que determinar si es un, si va a ser por aspersión o por goteo. Si es por aspersión, lo multiplicamos por 0.70 y si es por goteo, lo multiplicamos por 0.90. Este va a venir a ser nuestro volumen, nuestra eficiencia del riego. A eso vamos a multiplicarlo por el volumen neto que vamos a determinar a partir de la necesidad por planta, por el número total de plantas que hay, por el número total de hectáreas. Luego vamos a establecer el número de horas de riego, ¿no? Para esto vamos a considerar nosotros el volumen de agua que tenemos y después de ello vamos a definir cuál es el módulo de riego. Para esto vamos a multiplicar nuestro requerimiento de volumen neto, ¿no? Por 1000 y lo vamos a dividir entre el número de días del mes, el número de horas de riego multiplicado por 3600. También vamos a determinar nuestra área total de parcela, cuál va a ser la cantidad total de parcelas que vamos a regar para definir el caudal disponible de la demanda. Con eso vamos a determinar únicamente la demanda de agua, ¿no? La cantidad total de agua que va a requerir nuestro proyecto. Esa es la cantidad que nosotros esperamos, pero ahí nosotros vamos a tener que contrastar con la oferta, ¿no? Nos puede salir pues que nosotros necesitamos o queremos disponer de, qué sé yo, 10 metros cúbicos por hora.
o por segundo, ¿no? Y en la práctica no disponemos de eso, ¿no? Podemos plantear, qué sé yo, 50 litros por segundo, y en la práctica nuestra licencia nos da para 20 litros por segundo. Si es así, nosotros tenemos que definir cuál es la demanda insatisfecha y a partir de eso, nosotros vamos a analizar si es factible el incremento de la oferta. Tenemos que consultar al ALA si nos puede atribuir mayor volumen, lo cual es poco probable, ¿no? Siempre es poco probable, pero nunca está por demás hacer la consulta. Y de lo contrario, ¿no? Que es lo que generalmente sucede, tenemos que redimensionar nuestro proyecto, reducir la cantidad de áreas que vamos a atender, porque no vamos a tener más agua, ¿no? No va a haber más agua. Ahora, ¿qué sucedería si ustedes, como dicen, al guerrazo, ¿no? No, yo quiero captar 50 litros y capto 50 litros. En algún momento el ALA va a hacer la verificación. Si verifica que ustedes están utilizando un volumen de agua que está por encima de la licencia, los va a sancionar. Dependiendo del nivel de afectación que haya podido haber a los otros usuarios, incluso les puede suspender temporalmente o revocar la autorización como usuarios, ¿ya? Lo cual es grave, ¿no? Si ya dejan de ser reconocidos como organización de usuarios, simplemente no tienen derecho al uso de agua. Entonces, ahora puede ser que al hacer el análisis de la oferta-demanda, ustedes determinen que pueden obtener el volumen faltante de otra fuente, ¿no? Un pozo subterráneo, un manante, lo que fuese. Ahí ya es distinta la situación. Pero es importante que ustedes hagan este balance para definir si hay otra fuente o pueden generar otro tipo de fuentes para cubrir esa demanda. Si no, tienen que redimensionar la oferta, perdón, la demanda, ¿no? Reducir básicamente la cantidad de áreas que pretenden atender. Y finalmente está el diseño hidráulico, que lo vamos a utilizar principalmente para este riego tecnificado. Este es ya el conjunto de cálculos que van a desarrollar ustedes para determinar las características, dimensiones, longitudes, etcétera, de los diferentes componentes del sistema, ¿no? Es decir, longitudes, diámetros de las tuberías y demás, ¿no? Va a necesidad de cantidad de válvulas y de, etcétera. Esto ya va a variar del volumen de agua que va a considerarse para el sistema y de otras características más. Ya en la siguiente sesión, donde vamos a hablar sobre los proyectos propiamente dicho, ahí hoy los voy a compartir algunas hojas de cálculo. Antes, ya saben ustedes, pues no, antes teníamos que desarrollar todo este conjunto de cálculos de manera manual, ¿no? Teníamos que hacer las multiplicaciones, divisiones. Ya cuando ingresó la computación y dentro de este el Excel y se generaron aplicativos, esto se ha simplificado sustancialmente. A la fecha, hay aplicativos donde nosotros únicamente incorporamos algunos datos y el resto de la información ya sale generada automáticamente. Ahora, indistinto a que ustedes vayan a emplear un sistema de riego por goteo, aspersión, microaspersión, incluso exudación, hay algunos criterios importantes que siempre deben de tener en cuenta. El primero, por ejemplo, es que cada sección del sistema debe de operar siempre con una uniformidad mínimamente de 90%. Es decir, la eficiencia de distribución nunca debe ser inferior al 90%. Y la velocidad de distribución del fluido nunca debe de ser superior a 2 metros por segundo. Eso va a garantizar que el sistema no colapse por exceso de presión. Otro aspecto que deben de tener en cuenta es que siempre tienen que garantizar un diferencial máximo de 10% entre el primer punto de emisión y el punto más distante, ¿no? Si este diferencial es de 100 metros, 500 metros, que sea, el diferencial de presión o el diferencial de caudal nunca debe ser mayor a 10%. Y la variación de presión jamás debe de ser superior al 21%. Mientras ustedes mantengan estas dos características, el sistema no va a colapsar por exceso de presión, sobre todo cuando se hagan los cambios, ¿no? Los cambios de secciones.
vas a pasar de la sección A a regar a la sección B y hay un pequeño intervalo de tiempo donde entre la apertura y el cierre de una y otra válvula va a recargar la presión, ¿no? Siempre tengan en cuenta esto. Lo ideal que siempre se recomienda es que el diferencial de presión esté por debajo de 18%. Eso para que haya un margen que garantice que no vaya a fracturarse la infraestructura. Recuerden ustedes que en estos sistemas de riego tecnificado vamos a encontrar tuberías primarias, secundarias, terciarias, los portagoteros y por último los emisores. Muchas veces ustedes van a verse en la disyuntiva, principalmente por aspectos económicos, de tener que sacrificar la calidad de algunos de estos componentes, ¿no? Sacrifiquen siempre la calidad de los emisores, porque esos los van a poder cambiar rápido, ¿no? En cambio, si ustedes sacrifican la calidad de la tubería primaria o de la secundaria, esto es bien difícil de cambiar, ¿no? En otras palabras, pongan una buena tubería primaria y una buena tubería secundaria que garantice la duración del sistema al menos por unos 10 años. Los emisores los van a poder cambiar pues al año, a los 2 años, dependiendo, ¿no? Porque están visibles y son fáciles de cambiar. Otro aspecto importante que deben de considerar es que los laterales de riego nunca deben de tener una longitud total superior a los 140 metros. Lo recomendable es que estén máximo a 100 metros, ¿no? Ahí va a operar bastante bien. Si supera los 140 metros, lo que van a tener generalmente es pérdida de carga y si quieren superar esto, van a tener que ponerle mayor presión al sistema y ahí van a estar por encima del 21% de presión, de diferencia de presión entre el primer y el último goteo. O en todo caso, si van a tener secciones laterales mayores a los 100 metros, 120, 150 metros, pueden dividirlo ya en subsecciones, ¿no? Eh, Otro aspecto importante, ¿no? Siempre consideren ustedes el valor de las bombas. Un sistema que requiere impulsión, los sistemas de riego tecnificado por lo general van a requerir impulsión, implica también mayores costos, tanto de operación como de mantenimiento y otro conjunto de costos adicionales. Por ejemplo, energía, protección, ¿no? Tiene que tener su caseta, una persona que vigile, que cuide, que no haya terceros que vayan a afectar la infraestructura por X razón. Y esto tiene un costo, pues, ¿no? El mantenimiento de los sistemas de impulsión siempre tiene un costo, se tiene que hacer periódicamente. Igual ya saben ustedes que todo sistema de riego tecnificado tiene que tener su sistema de filtros y estos se tienen que limpiar de forma bastante regular, ¿no? Y eso implica gastos también. Eh, en cuanto a los diámetros, hay que recordar si escogemos diámetros mayores, ¿no? Los requerimientos de impulsión, es decir, de potencia, también van a ser mayores. Si elegimos diámetros menores, también los costos de las tuberías son más bajos, pero vamos a requerir algo más de inversión en potencia. Un aspecto importante que siempre tienen que tener en cuenta, que ya hemos hablado, es la pérdida de carga de la tubería principal. Mientras mayor longitud tenga la tubería principal, mayor pérdida de carga va a tener la misma. Otro aspecto importante que van a considerar, que ya ustedes lo van a tener disponible a partir de la siguiente semana a través de la hoja de cálculo que les voy a compartir, es el tiempo de riego, ¿no? Acá está la fórmula, en la hoja de cálculo ya está la fórmula incorporada. En sistemas de riego por aspersión, siempre ustedes tienen que considerar un tiempo adicional en la instalación y desinstalación, ¿no? Y este tiene que ser el equivalente más o menos a 1 hora, ¿no? Entre que desinstalas y instalas para trasladarte a la siguiente sección, 1 hora. En riego por goteo no es necesario. Otro aspecto que tienen que considerar siempre va a ser la superficie máxima de riego. Esto va a estar en función al caudal que van a determinar para atender la necesidad hídrica de la plantación o de las áreas de producción de
la unidad productiva. El número de laterales, ¿no? Este va a depender de las dimensiones del terreno y las características del terreno. Eh, Igualmente está el número de aspersores, ¿no? Esto va a estar en función al tipo de cultivo y también en función a la longitud de los laterales. El caudal requerido de riego, ¿no? Dependiendo ya de la cantidad de aspersores, lo van a ir determinando a través de la hoja de cálculo que se les va a compartir en la siguiente sesión. Bien, sería todo en esta oportunidad, en esta primera sesión. Ya la siguiente sesión en la cual vamos a trabajar ya con las fichas específicas, tanto de infraestructura de riego como de riego tecnificado, vamos a ver algunos detalles adicionales. Si tuviesen alguna consulta, quedo atento para poderla atender. Bien, la PPT se los voy a hacer llegar a todos ustedes a través de la escuela. Les solicitan a ellos nada más la PPT para que puedan tener esta información y también les voy a alcanzar algunos otros materiales ya a la siguiente sesión para que ustedes tengan algunos elementos que les facilite la elaboración de los estudios de preinversión y en la tercera algunos otros elementos orientados a la elaboración del expediente técnico. Eh, las entidades que ofrecen el financiamiento para riego está el PSI, ¿no? Que es el programa subsectorial. Ahí tendrían que consultar con ellos si a la fecha tienen disponibilidad presupuestal para poder atender estos y hay otros más. Pero lo que tienen que tener en primera instancia es una organización de usuarios. El marco normativo que actualmente está vinculado a sistemas de infraestructura hidráulica y a sistemas de riego, indica que se atiende únicamente a solicitudes presentadas por organizaciones de usuario que estén reconocidas por la autoridad local. Puede ser una junta, puede ser una comisión, puede ser un comité, pero tiene que estar reconocida por el ALA y tiene que estar eh, o se le debe de haber asignado a esta un sistema hidráulico, ¿no? Que esté operando, ¿no? Si no, no les van a atender. En todo caso, tenía que consultar si en el interín pueden hacer la formalización y el reconocimiento de la organización, que no es difícil, ¿ah? La autoridad local les brinda muchas facilidades, incluso les va a orientar y va a apoyarlos en el proceso de formalización y elección de su junta de usuarios y luego les va a dar alguna capacitación adicional en en el correcto funcionamiento de la misma. Ahora, si alguien por ahí hay algunas entidades de carácter privado como ONGs que a través de fondos de apoyo del financiamiento exterior pueden promover proyectos de infraestructura de riego tecnificado, igualito tienen que seguir estos mismos instrumentos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a gestionar patrimonio del Estado, que es el agua. O sea, sí o sí, sea inversión pública, sea inversión privada vinculada a riego, tienen que realizarlo a través de estos instrumentos que vamos a ver a partir de la siguiente semana. ¿Es posible realizar un proyecto integral, infraestructura de captación, distribución y riego parcelario? No, no es posible, no es factible. En todo caso, lo tienen que hacer de forma escalonada, ¿no? Primero, infraestructura de captación, conducción y distribución, y de ahí el riego parcelario. No es factible. ¿Por qué? Porque el riego parcelario es factible únicamente cuando la organización o el grupo de beneficiarios ya tienen un sistema de captación y conducción que sea más eficiente, ¿no? Eso van a tener en cuenta.
Bien, si no hubiese más preguntas, muchísimas gracias por la atención prestada. Nos estaremos reencontrando más adelante la próxima semana. Muy buenas noches con todos. Permiso. Ya, la sesión número 3 les voy a alcanzar un expediente aprobado, ya tanto de riego tecnificado como de infraestructura hidráulica, para que ustedes lo tengan ahí como elemento de apoyo. No se preocupen. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Permiso.